En los Estados Unidos, los procesos para clasificar grano oficialmente son diferentes para cada tipo de grano. Las necesidades del uso final del cliente muchas veces son específicas y requieren procedimientos adicionales, algunos de los cuales deben ocurrir en un orden diferente durante el proceso de clasificación de trigo. Comencemos por definir algunos términos importantes que usaremos en el video. Determinen las clases contrastantes en una porción de 15 gramos, libre de impurezas separables y granos encogidos y rotos. En las clases de trigo rojo duro de primavera y trigo rojo duro del invierno, las clases contrastantes son trigo durum, trigo blanco blando, trigo sin clasificación. En la clase de trigo durum, las clases contrastantes son trigo duro rojo de primavera, trigo duro rojo de invierno, trigo blanco rojo de invierno, trigo blanco blando y trigo sin clasificación. En la clase de trigo rojo blando de invierno, las clases que contrastan son el trigo durum y el trigo sin clasificación. En la clase de trigo blanco blando, las clases de contraste son el trigo durum, el trigo rojo duro de primavera, el trigo rojo duro de invierno, el trigo rojo blando de invierno y el trigo sin clasificar. En la clase de trigo blanco duro, las clases contrastantes son el trigo durum, el trigo rojo blanco de invierno y trigo sin clasificación. Las impurezas separables son todas las materias distintas del trigo que pueden eliminarse de la muestra original mediante por el uso de un dispositivo aprobado y de acuerdo con los procedimientos prescritos en las instrucciones del FGIS. Las impurezas separables también incluyen los granos de trigo subdesarrollados, arrugados y pequeños que se eliminan al separar adecuadamente el material distinto de trigo y que no se puede recuperar mediante un nuevo cribado. Material extraño consiste de todas las materias distintas de trigo que permanecen en la porción de 50 gramos, después de haber eliminado las impurezas separables y los granos encogidos y rotos. El daño por calor son los granos, pedazos de granos de trigo y otros granos que están materialmente descoloridos y dañados por el calor que permanecen en la muestra después de la eliminación de las impurezas separables y granos encogidos y rotos. El daño por calor se determina en una porción de 50 gramos. Los granos dañados por insectos son granos que han sido agujerados o perforados por insectos. Los granos masticados por insectos son granos que han sido masticados, pero se consideran sanos a menos de que estén dañados de otra manera. Determinen los granos dañados por los insectos en una porción de trigo libre de las impurezas separables y granos encogidos y rotos. En el trigo, encogidos y rotos es todo el material que pasa por un tamiz de agujeros oblongos de 0.64 por 3 octavos de pulgadas, después de tamizar la porción de 250 gramos libre de impurezas separables. La prueba de peso del grano es utilizado como indicador de calidad del grano. Es una medida volumétrica basada en el peso por Bushel-Winchester. Esta prueba es determinada utilizando un dispositivo de prueba de peso aprobado. Registre los resultados en libras por bushel. Defectos totales incluyen los granos dañados, los materiales extraños y los granos encogidos y rotos. La suma de estos tres factores no debe superar el límite de grado numétrico. Para preparar una muestra de trigo rojo duro para su clasificación, resumiremos el proceso en 8 pasos. El primer paso es utilizar al menos 2 cacerolas triangulares para manipular la muestra y un recipiente de plástico hermético para poder guardar una porción de la muestra llamada muestra de archivo. Reduzca la muestra utilizando un divisor. En este laboratorio se utiliza un divisor rotativo motorizado para cortar la muestra inicial. Asegúrese de que la compuerta o válvula del divisor esté limpia y libre de cualquier residuo de grano, abriéndola completamente y cerrándola. Asegúrese también de que los recipientes de recogida están completamente vacíos y limpios. Vierta la muestra en la tolva. Abra completamente y con rapidez la compuerta. Los granos, al caer en el dispositivo giratorio, se separan aleatoriamente en las boquillas a un ritmo relativo al tamaño de la abertura de cada boquilla. Así se obtienen porciones representativas de distinto tamaño en cada recipiente. Obtenga un recipiente de plástico
que mantenga humedad y llénelo con no menos de 1000 gramos. Esto se guardará como muestra de archivo. Coloque el talón de registro de inspección que muestra el número de identificación de la muestra en el exterior del recipiente. El trigo que queda constituye la porción de muestra de trabajo. De ella habrá que cortar una porción para el análisis de humedad. Es necesario tarar un platillo triangular vacío en una balancia. Luego de 2 recipientes, vertir al menos 675 a 750 gramos para realizar prueba de humedad. Si es necesario, combine otras porciones cortadas para obtener el peso necesario. Tome la porción de humedad de 675 gramos a 750 gramos y programe el medidor de humedad para analizar trigo. Vierte toda la cantidad en la tolva de carga. Cuando termine el ciclo, vacíe el cajón de la muestra combinándolo con una porción de la muestra de trabajo. Anote el resultado del porcentaje de humedad en la registre de inspección. Asegúrese de que el control de alimentación y aire en la máquina cribadora están ajustados para trigo. Coloque una criba número 2 y 2 tamices número 2 en sus posiciones adecuadas. Asegúrese de que la bandeja de colección del aire esté limpia. Las impurezas separables gruesas y de mayor tamaño se acumularán en la criba y son depositados en la bandeja superior, mientras que los granos de trigo y el material más fino pasan por los tamices y caen en las bandejas de abajo. Cuando todo el producto haya pasado por el probador, apague la máquina. Con la bandeja triangular lista, vierte el contenido de las bandejas de la criba y los tamices inferiores en la bandeja triangular. Además, vierte el contenido de la bandeja del aire y la bandeja triangular combinándolos, todo con las impurezas separables. En este punto, se examinan las impurezas separables por la presencia de insectos nocivos al grano almacenado. Ahora, pese el contenido de las separaciones combinadas y escriba este peso en un registro de inspección. Conserve el registro de inspección para que acompañe la porción libre de impurezas separables durante el proceso de clasificación. Mantenga las impurezas separables y el trigo juntos, pero empaquetados separados. Es especialmente importante tomar el peso de una porción de trigo libre de impurezas separables. Para determinar esta cantidad, primero hay que tarar la caldera en una balanza, vierta la porción libre de impurezas en la tolva del aparato de prueba de peso, abra la válvula y asegúrese de que el grano desborde completamente la caldera. Con un rastreador, haga un movimiento nivelado y suave de zigzag a través del borde de la caldera para eliminar el grano exceso. Pese la caldera y anote la prueba de peso en el registro de inspección. El análisis del grano encogido y roto requiere una porción mínima de 250 gramos, libre de impurezas y separables. Utilice un divisor para cortar esta porción. Monte un tamiz de orificios oblongos de 0.64 por 3 octavos de pulgada en una bandeja de colección en una tamizadora mecánica. Ajuste la cuenta de pasos a 30. Vierta suavemente la porción de 250 gramos de trigo en el centro del tamiz y accione la agitadora. Cuando el ciclo se haya completado, retire el tamiz de la bandeja. Vacíe el material de la bandeja inferior que contiene lo encogido y roto en una bandeja o recipiente triangular. Ahora, vierta el trigo que quedó en la parte superior del tamiz en la bandeja inferior y desprenda los granos y el material atrapado en las perforaciones del tamiz, combinándolos con el trigo. Vierta la porción de granos rotos y encogidos en un sobre o recipiente. Etiquétala como SHBN
y manténgala con la muestra de inspección. Vuelva a utilizar el divisor para cortar porciones representativas de 50 gramos de grano libre de encogidos y rotos para analizar daño por calor y materias extrañas. Además, recorte porciones de 15 gramos para los granos dañados en total y otra porción de 15 gramos para las clases de contraste y trigo de otra clase. Manténgalos en un sobre y etiquetarlos por separado, cada de ellos para analizar, pesar y clasificar. La muestra de trabajo ya está preparada y lista para ser calificada y certificada. Lleve la muestra, todas las separaciones individuales, el registro de inspección y cualquier documentación a la mesa del inspector.